Uno, 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 uno. Uno, uno, uno. Uno, 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 uno. Uno, 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 uno. Uno, 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 uno. Uno, 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 uno. En breves momentos daremos inicio al evento. No. No. En breves momentos, las instituciones de educación superior uno, 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 uno. En breves momentos daremos inicio al evento, por lo que agradecemos tomar su respectivo asiento. Sí. En breves momentos daremos inicio al evento, por lo que agradecemos tomar su respectivo asiento. Uno, 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 uno. Uno. Las instituciones de educación superior. Bien. Las instituciones de educación superior han diversificado su oferta adoptando una estrategia de enseñanza sincrónica no presencial. A un tiempo de esta implementación, tanto en el panorama mundial como el nacional, sugieren que esta modalidad persistirá a largo plazo. En ese contexto, se prevé que surjan casos de éxito que puedan servir como modelos a seguir para mejorar los procesos de aprendizaje en esta modalidad educativa. Bienvenidas distinguidas autoridades universitarias, distinguidos docentes, tengan todos muy buenas tardes. Un saludo especial a todas las personas que siguen la transmisión en vivo a través de los canales oficiales de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Esta tarde la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, en coordinación con la Dirección de Investigaciones, presenta en el marco del Día del Maestro la investigación Efectos de la modalidad de enseñanza virtual sincrónica en el logro de competencias en estudiantes de educación superior, prácticas exitosas de enseñanza-aprendizaje. Para continuar con el programa, vamos a invitar al podio a la señora Vicerrectora de Investigación y Proyección Social, doctora Noris Isabel López Guevara, quien dará las palabras de bienvenida a este evento. Buenas tardes a todos y todas. Desde la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social de la Universidad Tecnológica de El Salvador, les damos la más cordial bienvenida. Nos complace recibir en nuestra casa a investigadores, docentes, coordinadores y directores, tanto de investigación como de las diversas escuelas y facultades de nuestra institución, para compartirles los resultados de la investigación que este día estamos presentando, denominada Efectos de la modalidad de enseñanza virtual sincrónica en el logro de competencias en estudiantes de educación superior, prácticas exitosas de enseñanza-aprendizaje. Esta investigación ha sido realizada por el maestro Saúl Campos, con cuyo trabajo damos seguimiento a una importante línea de nuestra agenda en el área del conocimiento de la educación, y particularmente me refiero a la línea Tecnologías aplicadas a la educación. Deseo destacar que el maestro Campos cuenta con amplia experiencia investigativa y varios años dedicados al estudio de esta línea, y para ello les invito a revisar nuestro repositorio Minds UTEC. Es pertinente recordar que la pandemia trajo consigo cambios importantes en todos los ámbitos, y en ese sentido la educación superior respondió a esta disrupción. Y aunque algunas IES ya hacíamos uso de diversas plataformas, la pandemia aceleró e
e intensificó nuevas modalidades de entrega por medio de la tecnología. Por otra parte, los procesos de mejora continua que se desarrollan en las IES vuelven necesario mantener un flujo permanente de información que permita tomar decisiones basadas en evidencias, lo cual es posible gracias a la investigación educativa. Adicionalmente, estamos dando tratamiento y contribuyendo al ODS 4, Educación de Calidad, importante eje dentro de la Agenda 2030. Así que esta tarde reviste de especial interés la modalidad de enseñanza virtual sincrónica. Deseo aprovechar este espacio también para hacer una mención especial, pues el día de mañana, como todos sabemos, se celebra en nuestro país el Día del Maestro, por lo que les felicito a todos y todas por su valiosa labor y agradecemos su entrega y esmero en la formación de los futuros profesionales. Gracias por su presencia esta tarde y le felicito por el interés en seguir aprendiendo para cada día desempeñar con excelencia su pertinente misión. Finalizo con una frase de Henry Adams que dice: un profesor trabaja para la eternidad. Nadie puede decir dónde acaba su influencia. Esta es una frase célebre del historiador Henry Adams de Estados Unidos. Gracias y de nuevo sean bienvenidos. Así agradecemos las palabras de la doctora Noris Isabel López Guevara, nuestra vicerrectora de Investigación y Proyección Social. A continuación, tendremos la conferencia Efectos de la modalidad de enseñanza virtual sincrónica en el logro de competencias en estudiantes de educación superior, prácticas exitosas de enseñanza-aprendizaje, realizada por el maestro Saúl Campos, de quien leeré una síntesis de su hoja de vida. Saúl Campos Morán es doctorando en Innovación y Tecnologías Educativas por la Universidad Gerardo Barrios, máster en Docencia Universitaria e Investigación Educativa por la Universidad Tecnológica del Salvador, máster en Gestión Medioambiental por el Centro Europeo de Posgrados, es licenciado en Antropología con posgrados en Educación Virtual, Alta Gerencia, Docencia, Lingüística y Museología Comunitaria. Es docente a nivel de pregrado y posgrado. Actualmente funge como investigador de la UTEC, donde ha desarrollado proyectos de investigación en las líneas de patrimonio cultural, educación, participación ciudadana y democracia. Es asesor de tesis de pregrado y posgrado en el ámbito de educación, cultura e investigación social. También ha desarrollado consultorías con diferentes entidades en áreas de educación, economía, cultura ciudadana. Ha participado en congresos de investigación a nivel nacional e internacional. Es miembro de la Asociación Americana de Antropología y de la Red de Investigadores Salvadoreños. Entre sus principales distinciones obtenidas, es miembro del equipo de investigadores ganador del Premio Nacional de Educación Superior 2023. Categoría Ciencias Sociales. Es miembro honorario de la Comisión de Calidad Educativa de México y el Caribe, UNAC. Receptor del galardón Dr. Adolfo Alcalá por el Instituto Latino de Educación, distinción de líder educativo intercontinental por el Instituto Multieducativo Latinoamericano. Ese es un poco sobre la amplia trayectoria profesional del investigador Saúl Campos Morán, que en este momento invito acá al podio para que haga la presentación de los resultados de esta importante investigación, los cuales se están presentando en el marco del Día del Maestro. Adelante. Bueno, tengan muy buenas tardes, queridos compañeros. Gracias por estar aquí en esta tarde de antesala al Día del Maestro, donde vamos a discutir un poquito acerca de un tema educativo. Antes solíamos bailar, hoy me van a ver a mí bailar. Así que, dependiendo de qué tan bailarines se ponga, pues vamos a ver otras cosas. Bien, les voy a hablar un poquito de esta investigación. Esta investigación se llevó a cabo durante el año 2022. La llevamos a la par de otra investigación más grande que se hizo a nivel interuniversitario y que, como ustedes escuchaban anteriormente, pues
tuvo la oportunidad de participar en un premio de investigación de CONACYT. Esta es la otra investigación, la hermanita chiquita. Sin embargo, a pesar de que es más chiquita, se encontraron algunos aspectos interesantes de los cuales vamos a hablar esta mañana. Como ya mencionaba la doctora López, todas las investigaciones que hace la universidad responden a los objetivos de desarrollo sostenible como eje transversal. De tal manera, esta investigación en particular obedece a un ODS que es el ODS 4, en particular a la meta 4.4, que dice: de aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, incluidas las técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. Hablamos de esto debido a que nuestra labor, nuestro modelo educativo, todo lo que hacemos y somos como educación superior es para desarrollar competencias en los estudiantes. Y ese desarrollo de competencias viene en muchas formas, y en muchos sabores y en muchos colores. Y principalmente es un gran desafío para todos nosotros desarrollar competencias en las diferentes modalidades en las cuales impartimos clase. Sin embargo, pues decimos que apoyamos eso. A nivel de contexto, antes de ir aterrizando propiamente en la investigación, les voy a presentar este pequeñito esquemita. Sabemos que existe una economía, que existe una sociedad, que existe una política que va cambiando día con día, y lo que es hoy ya no es mañana. Y lo que es mañana probablemente será diferente por una o varias razones, ya sea por decisión política de alguien o porque en el mundo alguien más se peleó con alguien. Entonces esas tres cosas nos enfocan en un ambiente de cambio y evolución permanente que obliga a cambios en la educación y que por lo tanto obliga a cambios en las instituciones educativas de todos los niveles. Y esto implica que tenemos que hacer mejoras constantes a nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, que implica, como ustedes bien saben, reingenierías curriculares, adoptar nuevos paradigmas, acciones concretas, que lleva a profesionales competentes. En este caso, los cambios y evolución nos llevan particularmente al advenimiento de la educación virtual sincrónica, que, por lo menos aquí en nuestra región, apareció con mucha fuerza y de la nada en el 2020. Literalmente todos nosotros estábamos un día felizmente dando clase y el día siguiente tiene que dar clase a través de esta ventanita que es su pantalla del monitor, con esta cámara, con este micrófono, y tiene que hacer lo que antes hacía, pero de una manera diferente. Pero resulta que los medios por los cuales nos comunicamos afectan la manera en cómo el mensaje se transmite, como sabrán los que estudian, los expertos ya en lingüística, ¿no? Y de tal manera, pues, dar una clase en un medio es diferente a darla en otro medio. De tal manera, nuestro modelo educativo tuvo que adaptarse a la aparición de las clases virtuales sincrónicas. Entonces, ante este panorama, nos planteamos como investigación identificar los efectos de la enseñanza sincrónica virtual en el logro de competencias en estudiantes de educación superior. Diagnosticar el nivel actual de aplicación pedagógica de las tecnologías de la información y comunicación en docentes, identificar las principales estrategias de enseñanza aplicadas por los docentes y diagnosticar la percepción del logro de competencias de asignatura en los estudiantes que las cursan actualmente. Con este último nos curamos en salud, ¿verdad? Porque como ustedes saben, la medición de competencias es algo que se hace a nivel de práctica educativa, ¿no? Y cuando usted le hace un examen, una prueba a un estudiante, le está desarrollando competencias. En un estudio de este tipo lo que podemos hacer es identificar que tanto el estudiante ha percibido o el docente ha percibido que esas competencias han sido desarrolladas. Volvamos a la raíz de todo esto. La sincronía. Esa es una palabra que tiene que ver, como la mayoría de palabras de nuestro lenguaje, con el griego, ¿no? Sin, que significa conjuntamente, y cronos, que significa tiempo. Juntos en el tiempo, sincro. De tal manera, la palabra sincronus significa coincidencia en el tiempo o simultaneidad de hechos o fenómenos, siendo la palabra clave que es al mismo tiempo. Y son cosas que pasan al mismo tiempo, dos o más. Uno no puede pasar al mismo tiempo, tienen que ser dos en un hecho de sincronía. No tiene que ver con estos, que ustedes lo recordarán en los años 2000. De hecho, uno de ellos se hizo otra vez famoso hace poquito porque lo arrestaron, y lo arrestaron precisamente porque el policía que lo detuvo era tan joven que ya no lo reconoció como cantante. Era el Justin, ¿verdad?
Entonces, NSYNC se llamaba NSYNC por el hecho de que estaban en sintonía, ¿verdad? Aunque personalmente a mí me parecía que estaban fuera de sintonía. Pero bueno, nos lleva a la enseñanza en línea, que como ustedes saben existe en dos grandes modalidades, en dos grandes formas en las que actualmente se entrega. Una modalidad sincrónica y una modalidad asincrónica. Si no alcanzan a ver, el muñequito aquí está diciendo, ya es hora de mi clase, me voy a conectar a Teams. Palabra clave, ya es hora. Mientras que asincrónica, está el muchacho caminando por la tarde allá en el centro de San Salvador y dice, ya está la nueva semana de Blackboard, la voy a hacer este fin de semana. No tiene que conectarse en el momento, él sabe que se va a conectar cuando le quede chance, cuando tenga la oportunidad y el recurso para hacer esa conexión. Esa es la diferencia fundamental entre ambos tipos de enseñanza, cosas que ya sabemos. Sin embargo, existe una línea que separa lo asincrónico de lo sincrónico que poco a poco se va fuminando. Y de repente, en una clase sincrónica o en una clase asincrónica le piden que haga una reunión presencial. Usted la hace porque siente que es complementaria o al revés, en una sesión, una clase sincrónica, adoptamos elementos propios de una clase asincrónica. Entonces, ¿dónde está la línea divisoria entre un tipo de aprendizaje y otro? Para entender eso, pues hablemos de algunas características de ambos tipos de enseñanza. Como ustedes, todos hemos tenido alguna experiencia dando clases en Teams, la enseñanza sincrónica implica tiempo real, grupal, hay una interacción directa en docente y estudiantes donde la manita en el Teams se levanta y usted dice, dígame fulanito, ¿qué pasó? Y con su dominio de la herramienta, hace clic en la ventana de fulanito para que fulanito le pueda responder. Interacción directa. Y por lo demás tiene algunas características que son propias del aprendizaje presencial y requiere una internet constante durante la hora de la clase. Fulanito, fulanito, ¿por qué no contesta fulanito? Ah, es que se le fue el internet, profe. Pero ya se va a conectar otra vez. Vaya fulanito. Y a la par está la enseñanza asincrónica, que es un tiempo diferido, es decir, que yo me puedo conectar, yo puedo subir la semana un día y el estudiante va haciendo las actividades en el transcurso de la semana, es individual y es una diferencia muy importante también, porque si bien a veces en clases virtuales, haciendo el énfasis en eso, se hace en grupo, en general las actividades, la lectura es de manera individual, el video lo veo yo solo, la lectura la leo yo solo, aunque la actividad tenga que hacerla de repente en grupo, ¿no? Hay una interacción asincrónica con el docente que tiene características diferentes a las clases presenciales y no requiere que yo tenga un internet constante. Yo puedo conectarme a la hora en la que tenga conexión, ya sea en la casa de mi abuelito, en la casa en mi trabajo, etcétera, ¿no? A la hora de la hora. ¿Cuáles son las teorías vinculadas a todo esto que estamos hablando? Vamos a volver a un clásico que se llama Vygotsky. Y Vygotsky habla del constructivismo social. Y él dice que hay un contexto social en el cual se da una interacción en el aprendizaje. Cuando yo voy a clase, interactúo con mis compañeros, interactúo con el profesor y eso genera un hecho educativo en particular, dentro del escenario de la clase presencial. Eso se da en tiempo real y por lo tanto se da una construcción conjunta del conocimiento. Vygotsky también dice, en otra teoría, que existe algo que se llama aprendizaje colaborativo, donde este aprendizaje es más efectivo cuando está en colaboración versus aprender yo solo. A la par está otra teoría que se llama el conectivismo, que dice que el aprendizaje se da conectando información de diferentes fuentes, y esta otra que se llama el presente inmediato, que es la interacción en tiempo real, presencial y social. Todas esas son teorías que tratan de explicar el hecho educativo que se da en el aprendizaje virtual sincrónico. Sin embargo, hay una que me gusta más, que es la que sostiene lo que estamos hablando en esta mañana, que es la teoría que se llama Community of Inquiry, de Garrison, Anderson y Archer, que es la teoría de la presencia cognitiva, social y de enseñanza, que implica integración de tres componentes: la presencia cognitiva, que implica pensamiento crítico y reflexión. Presencia cognitiva es estar presente en la clase, es estar escuchando, estar participando, estar contestando. A la par está la presencia social,
que es interacción en comunidad, cuando alguien levanta la mano, alguien da me gusta a lo que el profesor está diciendo, contesta o le opina respecto al compañero en tiempo real. Y en tercero, la presencia de enseñanza, que es la guía y dirección del docente. El docente hablando, dirigiendo la actividad. No necesariamente lo que conocemos como educación o discurso frontal, ¿no? Que a veces tendemos a caer en ese error en educación sincrónica, pero porque mezclamos muchos componentes de varios modelos en uno solo. Tres elementos: lo cognitivo, lo social y la enseñanza, que implica autorreflexión, convivencia con los demás compañeros y la presencia del docente como alguien estimulante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto nos lleva a un modelo de educación virtual sincrónica donde hay una programación específica que permite interacción en tiempo real, que implica que el docente va a presentar el contenido, que el estudiante va a participar, que va a haber evaluación en tiempo real, que va a colaborar el grupo y que hay una retroalimentación inmediata versus la educación virtual, que es diferida. ¿Qué se requiere para que haya un aprendizaje sincrónico? Requiere condiciones de tecnología que incluyen una infraestructura adecuada, que todos tengamos como mínimo un celular o una computadora con acceso a internet para llevar a cabo, que sea adecuado el equipo, que sea internet estable, que haya un soporte técnico, que el docente tenga un manejo mínimo y si de repente hay un problema pueda llamar a alguien para que arregle eso que ha ido mal dentro del proceso educativo. Hay también condiciones pedagógicas que incluyen planificación y diseño del curso, métodos de enseñanza que sean activos y no pasivos, y una retroalimentación continua. Interacción social que incluye presencia social del estudiante, una comunicación efectiva por parte del docente, inclusión y accesibilidad. Y condiciones personales como capacitación del docente, que el docente sepa usar la herramienta, que haya una gestión adecuada del tiempo, que la clase dure lo que tiene que durar, y si es una clase muy larga, que haya pausas necesarias en momentos necesarios para que el estudiante pueda recargar fuerzas y que no sea ese momento de las 2 horas de clase y el estudiante ya no pueda, ¿verdad? Y un apoyo administrativo para que el estudiante pueda entrar y pueda matricularse en el Teams y pueda entrar a la clase a la hora de la clase sin que el docente pues tenga que estar haciendo algo adicional. Cosas que me imagino que más de alguno nos ha tocado en algún momento. Pero así es la transformación de esto. Hablemos entonces del método de la investigación, cómo se hizo este proyecto. Agarramos 2 grandes grupos, bueno, grupos medianos, digamos. Un grupo de docentes y un grupo de estudiantes. A los docentes les aplicamos una escala de competencias y al estudiante le aplicamos una escala de percepción. Vamos a ver primero a los docentes y luego vamos a ver a los estudiantes. Esto fue hecho en varias universidades, no fue solamente una, por cuestión de ética, pues no voy a decir la universidad, pero les agradezco a los que participaron en ese momento. Fueron 40 docentes los que participaron, la mayoría eran del sexo masculino, un 45% femeninos, procedentes de San Salvador, San Miguel, un número menor La Paz y La Libertad, la mayoría de la zona urbana, la mayoría casados. Algo solteros, algo acompañados, un poquito divorciados. Eso es relativo, ser un poquito divorciado. Y el tipo de estudio que se hizo fue un estudio descriptivo transversal. Experiencia docente, tenemos variada, la mayoría de los participantes tenían más de 10 años de docente, entre 11 y 15 años, aunque había un grupo de docentes que tenía pues alrededor de 1 a 5 años también. La mayoría trabajan 8 horas, aunque había un pequeño porcentaje que dijo que trabajaba 12 horas o más. El instrumento que aplicamos es un instrumento que está basado en otro instrumento que se desarrolló en el año 2018. Durante ese tiempo, la Dirección de Investigaciones estuvo participando, bueno, la Universidad Tecnológica en general, digamos, estuvo participando en núcleos de investigación educativa guiados o dirigidos, convocados, mejor dicho, por el Ministerio de Educación, en el cual pues tuvimos la oportunidad de interactuar con otras universidades para hacer proyectos de diferente índole a nivel nacional. En uno de esos proyectos pues tuvimos la oportunidad de hacer una escala de medición para medir el impacto que tenía el desarrollo de ciertas competencias en los docentes. Y esa escala pues la aplicamos al contexto de desarrollo de competencias virtuales sincrónicas. Y tiene
con algunas modificaciones, por supuesto, y esto tiene 5 elementos. Una categoría de búsqueda de información en línea, una categoría de dominio tecnológico, una categoría de dominio metodológico didáctico, es decir, uso de herramientas, comunicación oral y trabajo en ambientes sincrónicos. A cada una de estas le pasamos validación por alfa de Cronbach. Cada una de estas pues tuvo valores de escala que son más o menos decentes. 78, 85, etc. Ninguna muy baja, ni ninguna tampoco muy alta. Digamos, decente para el tipo de trabajo que se estaba haciendo. ¿Qué tipo de variables se incluyeron en cada una de las categorías? En la búsqueda de información en línea, se incluyó habilidad para hacer búsquedas efectivas, uso de palabras clave, es decir, utilizar adecuadamente un buscador, usar Google y saber usar Google, no solamente usar la palabra clave adecuada, sino también usar los diferentes filtros, evaluación de la información que encuentro yo en Google, verificación de fuentes, identificación de sesgos, no ser ese docente que encuentra el video, comienza a ver los 2 minutos y luego lo pega en el aula virtual sin terminar de verlo, porque no, el docente que revisa bien la fuente que va a poner en su aula, verifica las fuentes, identifica los sesgos, que selecciona y organiza la información a través de un filtrado y organización de contenidos e integra la información. Esto permite al docente mantenerse actualizado y relevante. De ahí la categoría búsqueda de información en línea, saber buscar y buscar constantemente. Luego viene el dominio tecnológico que implica habilidades técnicas como manejo de Zoom, manejo de Teams, etc. Uso de herramientas de colaboración que incluyen Office, incluyen Google, etc. Gestión de recursos digitales, gestión del aula virtual, moderación de sesiones en vivo, saber usar Teams para moderar un debate, por ejemplo, y un desarrollo profesional continuo, buscar seguirse capacitando en el área tecnológica. Esto le permite al docente mejorar la experiencia de aprendizaje del estudiante y generar flexibilidad en los aprendizajes que se generan. En dominio metodológico didáctico tenemos diseño de actividades interactivas, evaluación en línea, adaptación de contenidos, seguimiento y apoyo de estudiantes y práctica y experimentación. Importante esta última porque es la consigna del docente de no quedarse siempre con lo mismo que doy todos los ciclos. Y doy un ciclo y me salió bien, entonces voy a repetirlo el otro ciclo y me salió bien, y voy a repetirlo el otro ciclo y me salió bien, y de repente ya pasaron 8 ciclos y yo haciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces no, el docente debería estar comprometido a ser experimentador, a probar nuevas estrategias para mantenerse actualizado y vigente. Y es un compromiso que es difícil, ¿no? Porque al final pues estoy atado a las circunstancias en las que estoy. Sin embargo, el que busca encuentra, supongo. Y esto le va a servir al docente para generar aprendizajes, por supuesto. Comunicación oral implica claridad y precisión, hablar con lenguaje claro, con articulación y pronunciación. En Los Picapiedra había un capítulo donde asaltan a Pedro y le dice, vaya usted, bien y despacio, le dice, bien y despacio. No como yo, que a veces hablo a 1000 por hora, ¿no? Entonces la idea es hablar lo suficientemente claro y lento para que todo el mundo nos pueda entender adecuadamente. Modulación en la voz, variedad tonal, no ser ese que hace el video de muerto, ¿verdad? Ritmos y pausas. Interacción y participación, que incluye incentivar al estudiante a participar de una manera positiva, no coercitiva, y una gestión de la retroalimentación, así como adaptarme a la audiencia. No es lo mismo dirigirme a un grupo de docentes como ustedes, a un grupo de estudiantes o a un grupo de otra índole, ¿no? Entonces cada quien tiene que hablar, según el grupo, así es el tipo de lenguaje que deberíamos manejar de acuerdo a esta comunicación. Y gestión del tiempo, no tardarnos demasiado ni muy poquito. A mí a veces me pasaba cuando comenzaba a hacer mis videos para las aulas virtuales, que me quedaban videos de media hora, ¿verdad? 35 minutos, y es como Dios guarde, no, eso jamás, el estudiante va a ver eso y inmediatamente le va a dar paz, solamente va a adelantar un principio, a mitad y luego al final. Hágalo de 15, hacemos de 15, ya no leen 15 los estudiantes, hágalo de 5, haga un reel, una cosa de 1 minuto, 30 segundos, tiene que decir, tampoco, ¿verdad? Ahora los videos que le queden de 7, 10 minutos, 15 minutos,
ya pasan, ¿verdad? Pero al final, como estamos hablando de educación sincrónica, el video es al final complementario. Sin embargo, los resultados sugieren que el estudiante sí le interesa ese video que usted hace. Esto va a facilitar la comprensión de contenidos, el engagement y la motivación del estudiante, porque es la parte donde pues, se motiva. No es lo mismo que, escuche, usted puede ser un gran estudiante, usted será el futuro profesional de El Salvador. Okay. El día de hoy veremos tal cosa, y luego haremos esta otra. Y entonces, mire, profe, no se le escucha, suba el volumen, por favor. Fulano, vení a comer. Espérate que estoy en clase. No, vea. O sea, que se nos entienda adecuadamente. Y finalmente, trabajo en ambientes sincrónicos que implica capacidad docente para planificar, gestionar y facilitar actividades educativas en tiempo real. Palabra clave, tiempo real. Porque a veces es lo que más nos cuesta, ¿no? Que no sea en tiempo real, sino que dice, le voy a dejar el foro y contesta en el foro. ¿Cómo hacemos para meter una actividad sincrónica que sea en vivo, en ese momento, en el tiempo de la clase? ¿Cómo si lo haríamos en el aula de clase, pero sin hacerlo como en el aula de clase? Ese es el reto. Y eso implica trabajar en ambientes sincrónicos, ¿no? Lograr una experiencia efectiva e interactiva y equitativa para los estudiantes. Pero mire, son 200. ¿Y ahí cómo puede ser equitativo? Bueno, Dios lo bendiga. Y eso genera eficiencia en la enseñanza. Esas son las escalas. Ahora, preliminarmente hicimos un resumen de los puntajes de cada una de las dimensiones en los docentes que participaron en la investigación y encontramos que la mayoría se preciaba de tener un dominio metodológico grande, pero lo comparamos con un dominio tecnológico bajo, con un dominio de ambientes sincrónicos relativamente bajo, con un dominio de búsqueda de información y comunicación oral medio. Esto es autopercepción. Es decir, el docente dice, yo me puedo mis metodologías, aunque me cuesta mucho usar la tecnología, creo que hablo bien, el Teams más o menos, por lo menos sé iniciar reunión y colgar, a veces, y sé buscar información. Eso dice el docente a nivel general en esta investigación. Ahora, hicimos algunos cruces estadísticos y primero dijimos, bueno, vamos a comparar por sexo, hombres y mujeres. Y no hay diferencias significativas por sexo. Tanto docentes como docentes mujeres, docentes hombres, docentes mujeres, no hay diferencia en ninguna de las categorías. Luego comparamos por área de conocimiento. Ingeniería y tecnología, ciencias sociales, administración y economía y humanidades. Por cada una de las categorías. A derecho lo metimos en ciencias sociales para el efecto de la investigación por la cantidad. Porque así estaba en otras universidades. Pero bueno, búsqueda de información para cada una de las categorías, no apareció diferencia significativa. Es decir, mi especialidad no tiene nada que ver con el tipo de habilidades que tenga yo para buscar información en Internet. Sin embargo, cuando hablamos de dominio tecnológico, sí hay diferencia. Y es que encontramos que hay diferencias significativas en cuanto a que los de informática saben buscar más, saben más de tecnología que de ciencias sociales. ¡Wow! Descubrimiento del siglo. Economía pues, y administración también está en el umbral bajo en comparación con los otros dos grupos, y pues humanidades también aparece elevado, como grupos que saben utilizar tecnología. Para la tercera categoría, que es dominio metodológico, tampoco encontramos diferencias por categoría. Para comunicación oral sí. Aquí encontramos que los que más saben comunicarse oralmente en base a las competencias que vimos actualmente, por lo menos que más se autoperciben que saben comunicarse así, son ciencias sociales y humanidades. Y para dominio de ambientes sincrónicos tampoco encontramos diferencias. Es decir, dos categorías, comunicación oral por una parte y dominio tecnológico por otra. Aspectos que se pueden trabajar más fácilmente que algunas de las otras categorías, digamos, porque la metodología es bien difícil. La búsqueda de información, pues, de alguna manera está contenida en lo tecnológico, aunque se concibe como independiente.
También hicimos otro cruce, que es dominio tecnológico según años de docencia. Aquí lo lógico hubiera sido pensar en que íbamos a encontrar un mayor dominio entre los más jóvenes versus los que tenían más años, pero en realidad no hay una diferencia así súper marcada, sino que todo el mundo tiene más o menos lo mismo, excepto aquellos que tienen 26 o más, que sí aparecen con un poquito menos de barrita en relación al resto de grupos. Eso es con relación a los docentes. Ahora, ante ese escenario, vamos a ver lo que les preguntamos a los estudiantes. Fueron 131 participantes por el tamaño del instrumento, que fueron 52% mujer, 48% hombre, la mayoría de la zona urbana, la mayoría solteros, la mayoría de San Salvador y La Libertad, aunque también hay de otros departamentos, y de diferentes carreras. Nos vamos a profundizar ahorita en ello. ¿Qué les preguntamos? ¿Qué tanto siente usted que su docente domina la asignatura que usted está cursando? Y la mayoría dijo bastante y mucho. Todo bien. Y le preguntamos también al estudiante cómo se consideraba usted al momento de comenzar a cursar la asignatura. Y la mayoría dijo un nivel medio y bajo. Realmente elevado y máximo son valores pequeños si sumamos bajo y medio juntos. Es decir, más o menos el estudiante tenía una idea de qué trataba al momento de iniciar la asignatura. Recordemos que esto es autopercepción y por lo tanto pues va a parecer un poquito inflado algunas veces. Le preguntamos también, ¿cuál es la plataforma primaria de clases sincrónicas que utiliza su profesor? Y apareció, por supuesto, Teams, apareció también Google Meet, Zoom, apareció WhatsApp con un 9% y apareció Skype todavía con un 4.6%. Interesantemente, hay gente que aún usa Skype. Luego preguntamos por cada uno por algunas estrategias. Material de lectura digital, ¿qué tanto les deja material de lectura a su profesor? La mayoría dijo, nos deja bastante material de lectura. Lo importante no es esto, lo importante es esto de acá, que dice que la mayoría del material de lectura que dejan los docentes son PDFs buscados en internet, con un pequeño porcentaje de PDF propios, un pequeño porcentaje de EPUB de internet y 5% de texto en plataforma de apoyo. La mayoría son PDF de internet. Videos como material didáctico, la mayoría dice que pone por unidad entre 2 a 3 videos, algunos dicen solamente un video, la mayoría son videos de internet, aunque también hay un porcentaje algo elevado, relativamente hablando, de videos propios del docente, con un 16%. Videos hechos por la institución con un 3%. La mayoría usa videos en el aula de clases, ciertamente, aunque todavía hay un poco de trabajo que hacer en cuanto a que sean videos propios del docente, en creación de contenido propio. En cuanto a presentaciones, ¿qué tanto comparte la presentación el profesor? La mayoría dice raramente, a veces, también hay un casi siempre algo elevado, pero siempre es bajo. Por medio de la plataforma sincrónica, 15%, por correo electrónico, 30%, y por medio de aula de apoyo, 55%. Foros en línea, ¿usa foros? Sí, 72%, no 28%, la mayoría están alojados en el aula virtual y un porcentaje bajo en redes sociales, 10%. Uso de cámara. Abre cámara durante la clase, usted estudiante, el estudiante dice raramente, a veces, un casi siempre algo bajo, siempre. Me sorprendió la honestidad, ¿no? Porque en realidad esto debería ser mucho más alto. Si usted tiene experiencia de clase virtual, por lo menos en mi caso, cuesta que el estudiante abra la cámara y la excusa es, es que el ancho de banda, profe, se va a caer, apague la cámara. Y el docente, la mayoría dicen, sí, aunque el siempre no es tan alto como debería ser. ¿Verdad? Hay un a veces, incluso aparece nunca, que nunca no hay aquí. Bueno, sí hay, ¿verdad? Pero raramente el que no hay. Pero sí hay un porcentaje que nunca abre la cámara y eso pues también es interesante, aunque sea un valor mínimo. Otros aspectos de la clase en línea, calidad del internet, la mayoría dice que tiene calidad entre media y alta, duración de la clase, la mayoría dice que tiene una duración apropiada, la clase en línea. Interacción docente-estudiante, tenemos que hay una interacción que dice durante la clase que es bastante, excelente, pero que fuera de la clase se queda en el nivel medio.
Si sumamos medio y poco, pues es un porcentaje relativamente alto a sumar bastante y excelente, que no alcanzaría todavía el tamaño de poco y medio. Y hay un porcentaje que dice que hay una interacción mala afuera de la clase, es decir, buscamos al docente y lo vemos realmente durante la clase y no después de la clase. Dominio de la plataforma del aprendizaje por estudiante, la mayoría dice que como estudiante domina la plataforma, pero al preguntarle si el docente domina la plataforma, vemos que el comportamiento es un poquito diferente. Aparecen las categorías más o menos parecidas y aparece incluso un nulo en relación al estudiante, donde se comienza por bajo. Aquí no hay nulo. El estudiante dice que por lo menos pues, apretar el botón puede, pero aquí sí hay un porcentaje que dice que el docente no sabe nada sobre la plataforma. Luego está bajo, medio, elevado y máximo. Es decir, más o menos hay un dominio, pero sí hay un poquito de gente que le cuesta. Uso de recursos, eso es por parte del docente, la mayoría dice usa recursos, pero si le preguntamos si usa recursos durante la clase, ya no es máximo, sino que la mayoría es medio. Y esto es una diferencia muy interesante, porque si bien se usan recursos, que pueden ser recursos fuera de aula, digamos recursos de aula virtual, si hablamos de durante la clase, esto no es tan así. Y es muy interesante porque habla del tipo de recurso que se está utilizando a nivel general en esto, que pueden ser recursos de carácter asincrónico, versus los recursos sincrónicos que demandaría un modelo que fuera 100% sincrónico. También le preguntamos si es aplicable lo que aprendió. Por supuesto que el estudiante dijo que sí era aplicable. Y preguntamos por percepción de desarrollo de competencias. La mayoría dijo sí, he desarrollado, pero el conocimiento aparece en su mayoría, bueno, medio, aunque también hay valores elevados para las otras categorías. Tipos de estrategias identificadas. Esto es nivel cualitativo. Videos educativos apareció con 83%, presentaciones de PowerPoint apareció con 97%, podcast apareció con 18%, apareció, o sea, lo importante no es que apareció bajo, sino que apareció, porque es una técnica que ya es diversificada, que sale de lo que son videos educativos y presentaciones. Apareció podcast y estaba bien feliz de verlo ahí. Lecturas en línea apareció 98%, investigación apareció 65%, referido a la investigación formativa, grupos de trabajo con 77%, herramientas colaborativas con 45%, pizarra en línea con 33%, aula de apoyo con 68%, gráficos con 75%, avatar digital con 7%. Diferentes estrategias que de alguna manera la mayoría conocemos, que hemos visto en cursos que da el doctor Ostorga, por ejemplo, que habla de herramientas colaborativas y este tipo de HTML5 y esas cosas, o que las hemos visto también en otros tipos de ambientes de aprendizaje. Herramientas que se usan en el contexto digital y que el estudiante dice más o menos cómo se utiliza. Hicimos unos cruces de acuerdo a percepción de logro de aprendizaje versus cada una de estas competencias, de estas estrategias, perdón, y encontramos algunas donde no hay diferencias significativas y otras donde sí. Donde encontramos que sí hay diferencias en la percepción del estudiante entre el logro del aprendizaje y uso de esa estrategia en particular es videos, uso de cámara. Foros apareció que no, materiales de lectura apareció que no. No quiere decir que no sirvan, solo quiere decir que el estudiante siente que aprende más con esas dos. Así también con presentaciones, con investigación, que aparecen con datos que indican que existe una relación entre ambas. Así también como podcast y aulas de apoyo, que son elementos que afectan. El resto no los puse porque ya no salían con ningún tipo de significancia. Pero estos, digamos que videos, uso de cámara, presentaciones de investigación y aula de apoyo aparecen como herramientas, como estrategias que el docente utiliza y que el estudiante percibe como significativas para el desarrollo de sus aprendizajes. ¿Qué estrategias se mencionaron? Herramientas de colaboración en tiempo real, apareció Google Docs con un 85%, apareció Office con 80%, apareció una que se llama Padlet y otra que se llama Miro. De todas, yo no había escuchado Padlet, solamente Miro, que es un tablero digital, y Office, por supuesto, aunque es interesante que sale más mencionado Google Docs que Office, ¿no? Porque al final el estudiante nuestro maneja Office, aunque también en otras entidades manejan otros programas también.
y ahí está el porcentaje en el cual aparecen mencionados. En pizarras digitales de igual manera, la pizarra digital que aparece más mencionada, interesantemente, es el nunca bien ponderado Paint. Paint aparece como herramienta y es súper interesante que Paint aparezca, porque habla de que no significa que yo tenga que usar una herramienta complicada y súper elevada para dar clases, ¿no? Puedo usar algo sencillo, pongo la cámara, pongo el Paint y comienzo a dibujar ahí y eso ya vale y es sumamente interesante. Y aparecen también otras pizarras ya más sofisticadas, ¿no? Como Whiteboard, Whiteboard 5. Me imagino que esas de Explain Everything y Jamboard son las que usan en idioma, son los que salen con las cosas más exóticas. Hay otras herramientas de evaluación que aparecen mencionadas como son Kahoot, Quizlet y por supuesto el matrimonio, Google Forms y Forms, que interesantemente aparecen más Google Forms que Forms nuevamente, como que la suite de Google sigue siendo más famosa que la suite de Microsoft, a pesar de que la tengamos enfrente. Es uno de esos casos, diría yo, valdría la pena profundizar, porque yo siento que es así como el Rinso, ¿no? Que usted compra Surf o compra Dani y usted dice, tráeme Rinso Dani. Entonces, igual, el Google Forms, aunque esté usando Microsoft. Y también recursos de audio y video, como Nearpod, Spotify y por supuesto YouTube, que aparece con un 90% mencionado. Le preguntamos también al estudiante, ¿por qué estudia una carrera sincrónica, una materia sincrónica? Y la mayoría dice, por seguridad laboral, por seguridad, porque me conviene en mi trabajo, por comodidad y por horario conveniente. El que menos salió de seguridad, los otros tres están más o menos distribuidos equitativamente, podríamos decir que son las 3 razones principales para que el estudiante use una clase en línea. ¿Qué tanto confía en el proceso sincrónico? La mayoría dice, confiamos bastante en el proceso sincrónico. Nada más. Y llegamos a las conclusiones. Si voy corriendo sin detenerme, es porque un amigo voy a ver, es muy divertido, es mi gran amigo. Se cortará de la canción. Conclusiones. Encontramos diferencias significativas en las competencias de dominio tecnológico y comunicación oral. Esto es interesante porque implica que hay una oportunidad de capacitación para docentes ahí. También existe presencia de elementos asincrónicos en la práctica de enseñanza sincrónica y viceversa. Aunque ese viceversa pues, está agregado, en realidad en la investigación solo encontramos asincrónicos en la práctica sincrónica. También se observa poca producción propia de recursos y material docente, en su mayoría son elementos de Internet, que por supuesto han sido filtrados por el docente, pero no dejan de ser de Internet. Y existe variedad de recursos utilizados por los docentes, pero muchos de estos no son aprovechados en su totalidad por las limitantes tecnológicas de los estudiantes. Traje un Miro para la clase, pero mire, profe, yo tengo un Nokia, y mi Nokia no corre el Miro, ¿cómo le hago? Híjole, fulanito. Bueno, vamos a dar la clase normal. Y ya comienza usted, wiri. Entonces, tenemos que buscar la manera de incluir a los docentes a pesar de que tengan un acceso limitado a la tecnología. Es un desafío, por supuesto. Pero existe esa situación y hay que enfrentarla de alguna manera. Entre las principales estrategias y recursos utilizados tenemos presentaciones, lecturas, investigación, grupos de trabajo y gráficos y diagramas. En el contexto de la investigación, pues esto se parece un poco a una aula presencial. Sin embargo, hay aprendizajes emergentes, hay tipos de estrategias emergentes como el podcast, los avatares, la pizarra y las herramientas colaborativas que aparecen pero en un menor porcentaje. Lo importante no es que sea poquito porcentaje, lo importante es que aparecen. Significa que hay un cambio, hay una oportunidad de aprendizaje, hay una oportunidad de implementación en la cual se puede capitalizar. Solo es que tengamos las herramientas para ello. Este es un meme de una serie de anime, ¿no? Pero creo que detalla el punto, los dibujitos los puse yo, que se quiere ver ahí. Aunque tengamos todo esto, el grandote sigue siendo YouTube. Y a la par está Paint y Google Forms, ¿verdad? Se aprecia el uso de herramientas como Google Docs y Office, y hay otras herramientas que aparecen, pero YouTube sigue reinando supremo. Los estudiantes prefieren las clases sincrónicas por su comodidad, horario conveniente y porque trabajan. Recomendaciones.
a las diferentes instituciones. Capacitar en tecnología ad hoc a las clases sincrónicas. O sea, se recibe mucha capacitación para la parte asincrónica, pero podríamos también recibir capacitación en clase eminentemente sincrónica. Ya se hace, pero debe potenciarse. Capacitar docentes en creación de contenido propio para sus asignaturas, incluyendo formación en expresión oral y comunicación por medios digitales. No quisiera decirlo, ¿verdad? Porque me cae mal a mí también, pero hay que ser influencer digital. A veces toca, ¿verdad? Capacitar en diseño de actividades interactivas en tiempo real, formar en aprovechamiento de plataformas de clase sincrónica, cuyos recursos no siempre son aprovechados, y potenciar la investigación formativa, hay que decirlo, como estrategia de enseñanza-aprendizaje. Tenemos que hacer investigación formativa en el aula. Y al final del ciclo hacer pósters científicos de esas investigaciones formativas y hacer una cosa bien bonita en el pasillo, así como antes. A los docentes, tomar en cuenta el límite inferior de disponibilidad tecnológica al momento de planificar las clases, con el propósito de incluir a todos los estudiantes según sus recursos disponibles. Cuesta, hay que encontrar la forma. No está la respuesta aquí, por supuesto. Aquí les digo, este es el problema. Y ya usted tiene que ver cómo. Crear contenido de apoyo propio como coadyuvante al proceso de enseñanza-aprendizaje. Seamos nuestra marca. Pongámonos nuestro video, pongamos, esta es la clase de fulanito y aquí les voy a enseñar este día, tal cosa. Un video corto de YouTube. Sirve también para nuestra huella digital, que es hacia donde vamos también nosotros, ¿no? Tenemos que tener presencia en Internet como nosotros. Propiciar el uso de estrategias que amplíen el espectro de recursos disponibles al estudiante para desarrollar sus competencias, incluyendo pizarras digitales, podcasts y software de evaluación lúdico, como el hecho de Kahoot. Y creo que lo he logrado. Muchas gracias por su atención. Quedo atento a cualquier pregunta si es que la hubiere. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Agradecemos así la participación del maestro Saúl Campos y queda abierto el espacio de preguntas. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o comentario sobre los resultados de esta investigación, adelante. Lo que puedo decir es que la UTEC fue la mejor. ¿Había otra pregunta más, doctora? Elsa Ramos, adelante. Sí, de hecho, por eso lo mencionaba, a pesar de que creo que se me fue el gráfico, pero la mayoría utiliza celular. ¿Y en qué manera eso dificulta que el alumno tenga un proceso de enseñanza-aprendizaje común? Pues el problema principal está en que de entrada hablamos por medio de un medio distinto, porque el estudiante recibe la clase en el celular, pero el docente la prepara en una computadora y la da de la computadora. Y entonces eso es una diferencia, porque yo tengo una gran bocota y el estudiante tiene un pequeño oído. Entonces tendríamos que ver ahí qué onda. Vea. El doctor Domingo Alfaro tiene una pregunta. Adelante.
Como fuente tomamos en cuenta una investigación realizada en el 2020 por un equipo de investigación de la Dirección de Investigaciones, donde se sondeó precisamente el acceso tecnológico que tenían los estudiantes de la universidad, que ustedes la pueden consultar también en el repositorio MyInSUTEC, que la hizo el ingeniero Cortés y la licenciada Melissa Campos. Pero esa que menciona en particular, no. Veamos si hay otra pregunta o comentario. Bien, agradecemos a todas las personas que han participado también con sus preguntas, con sus comentarios, a esta importante investigación que este día pues se hace la presentación de los resultados. Las clases sincrónicas virtuales proporcionan importantes oportunidades de interacción en tiempo real entre docentes y estudiantes, así como entre compañeros. Este tipo de interacción parece tener un efecto positivo en el logro de las competencias, promoviendo la participación y el aprendizaje colaborativo. Sin embargo, esto solo funciona en la medida en la que el docente promueve la participación de los estudiantes. La Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social y la Dirección de Investigaciones agradecen la asistencia a este evento, gracias a todas las personas que también nos acompañaron con presencia remota a través de los canales oficiales de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Gracias a todos por acompañarnos. Esta es una investigación más que realiza la Universidad Tecnológica, contribuyendo siempre al cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030. Gracias a todos por acompañarnos.